Bueno, así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Y mire, parece que hay una noticia muy, muy buena y una noticia muy, muy mala. ¿Cuál es la noticia muy, muy buena? Bueno, se lo adelantábamos desde muy, muy temprano. Se habla ya de esta vacuna de Pfizer. Se le aplica hoy, de hecho, hace unas horas, a una señora de 90 años en Gran Bretaña, en Reino Unido. Esto es interesantísimo y es la vacuna que empezarán a distribuir también a México, la vacuna de Pfizer. Hoy de esto hablan en la conferencia de prensa mañanera largo y tendido. El presidente, junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, junto con el subsecretario, el doctor Hugo López Gatell y Marcelo Ebrard, hablan de cómo van a introducir la vacuna en México, de cómo se va a distribuir. De hecho, el doctor Hugo López Gatell dice que se va a distribuir con los principios de igualdad social y justicia, pero especifica que la prioridad en todo caso son los trabajadores de la salud, después las Fuerzas Armadas, en todo esto, ¿no? Son 7 prioridades. En primer lugar, trabajadores de la salud, junto con las Fuerzas Armadas, que son los que se enfrentan, los héroes que se enfrentan a la pandemia, los que se están enfrentando al tratamiento de los enfermos, y es una situación que es verdaderamente importante que puedan obtenerla. Después serán las personas 80 y más, las personas que tengan 80 años y más. En tercer lugar, las personas que tengan 70 años y más. En cuarto lugar, las personas que tengan 60 años y más. En quinto lugar, las personas que tengan 50 y más. En sexto lugar, las personas que tengan 40 y más y de ahí para abajo. Ese es el séptimo lugar, los menores de 40, incluidos los niños, las mujeres embarazadas y etcétera. El doctor Hugo López Gatell especificó durante la conferencia de prensa mañanera que se va a establecer esta prioridad de acuerdo a las edades con o sin enfermedades previas, con o sin enfermedades crónicas, así lo da a conocer. También algo muy importante, dice que el regreso a clases no estará directamente ligado a la obtención de esta vacuna. ¿Cuál es la problemática en todo esto? Bueno, que el producto es escaso, así lo da a conocer el doctor Hugo López Gatell, y la necesidad es extensa. El presidente López Obrador asegura que esa vacuna va a ser universal, es decir, para todos los mexicanos, y que va a ser gratuita, que ya tienen los fondos para solventarla y que a partir del próximo año pues empezarán con toda la vacunación. De hecho dicen, bueno, a ver, estos primeros receptores de la vacuna la obtendrán a finales de este mes, a finales de diciembre. Ya estamos en diciembre y durante el año vamos a estar vacunando a la gente, una campaña muy dura de vacunación. Por favor, no le haga caso a los pues locos, es que esa es la palabra, desquiciados que están en contra de las vacunas. Esa es una ridiculez. Cuando esté disponible la vacuna, hay que ponérnosla todos mientras esté dentro de nuestro rango de edad o mientras nos lo vayan avisando de tal forma las autoridades. Todos debemos obtener esa vacuna. Es una vacuna que va a ser universal para todos los mexicanos. Y mire, le digo que es una noticia buena y una mala porque hay una pregunta que le hacen muy importante al presidente López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard. Una pregunta que es pues importantísima, que se tiene que dialogar, que tenemos que cuestionar, en definitiva, en muchos casos tiene que causar preocupación. Carlos Calzada le pregunta al presidente López Obrador por qué hicieron una solicitud de extradición para Genaro García Luna, un hombre que está siendo juzgado en estos momentos en Estados Unidos, aquí, en Estados Unidos. Un hombre acusado formalmente de conspirar, formalmente por el Departamento de Justicia de este país, de los Estados Unidos, de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares por parte de un cártel de la droga con tal de que les permitiera operar libremente en México. Este señor pues enfrenta acusaciones desde hace ya mucho tiempo. Usted lo sabe perfectamente, él fue el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Se habla mucho de la amistad que tenían estos dos personajes, Genaro García Luna y Felipe Calderón, una amistad que llegaba hasta la importancia de que el expresidente Calderón lo considerara su mano derecha
y que incluso se maneja, nos lo ha dado a conocer la periodista Anabel Hernández, que eran tan amigos que siendo adultos jugaban a las escondidillas en Los Pinos y al gocha. Ya sabe usted, el gocha es este juego que aquí en Estados Unidos conocemos como paintball. Se utilizan una especie de rifles que tienen bolas de pintura y uno pues juega la guerra con estos, lo que resulta pues un tanto aterrador, mórbido incluso. Es terrible pensar que estos dos señores, mientras había una verdadera conflagración en México, supuestamente contra el narcotráfico, digo supuestamente por lo que están dando a conocer las autoridades estadounidenses, supuestamente, vamos, ellos jugaban a la guerra en Los Pinos y se divertían, imagínese usted, eso es algo absolutamente terrible. Bueno, hemos los mexicanos tenido que soportar situaciones verdaderamente terribles, desgarradoras, y quiero decirlo de esta forma, asquerosas en cuanto a nuestra justicia, en cuanto a esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde en México. Nuestro Poder Judicial, lo hemos denunciado muchas veces en este espacio y usted también, usted ha marchado hasta la Suprema Corte de Justicia por las constantes fallas de ese Poder Judicial. La periodista Anabel Hernández incluso señala que hay tapones e infiltrados en esa Fiscalía General de la República, vinculados absolutamente a Genaro García Luna. Se dice incluso que Genaro García Luna tiene a los hombres y mujeres más importantes de la seguridad en los estados en el bolsillo. Se ha planteado muchas veces por expertos y etcétera. ¿Cómo es que en México pues él tiene a mucha gente que lo respeta, que lo ayuda dentro de esas esferas del Poder Judicial, que lo defendería? Bueno, pues Carlos Calzada, el reportero, le pregunta al presidente López Obrador por qué hicieron una solicitud de extradición para Genaro García Luna. El presidente le da la palabra al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien explicó que la solicitud está fundada en lo que ha resuelto el Ministerio Público y la Fiscalía General, las cuales, según esto, les pidieron gestionar la extradición, misma que está condicionada a la respuesta del gobierno de los Estados Unidos y la resolución de un juez en ese país. Y da coraje porque con todo y que hay muchísima confianza en este gobierno de la Cuarta Transformación, sin duda es un presidente progresista, del lado de las causas sociales, del lado de la justicia social, que ha interpuesto una serie de situaciones verdaderamente propositivas para el pueblo de México, para los de abajo, no los de arriba, eso sí que la han sufrido, pero para los de abajo no la han sufrido, más bien pues no, ni fu ni fa, ¿no? Han sufrido los que no pagaban impuestos y que ahora pagan impuestos. Un presidente que, como bien menciona el mismo Marcelo Ebrard, fue el primero en exigir a las naciones del mundo que la vacuna fuera universal, gratuita y sin ningún tipo de problemáticas. Un presidente que en efecto convirtió a ese lugar, a esos pinos donde jugaba Genaro García Luna con Felipe Calderón al gocha, los convirtió en un museo. Y tantas cosas que son muy, muy propositivas de este gobierno, pero que no ha podido, y eso hay que decirlo con todas sus letras, contener los problemas de inseguridad y de violencia, que lucha, lo sabemos, en contra de la corrupción, pero que en este caso se enfrenta a pues una pared, una situación verdaderamente terrible. ¿Por qué lo digo? Lo vimos con el caso del general Salvador Cienfuegos. El general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa en tiempos de Enrique Peña Nieto, fue con su familia a los Estados Unidos hace algunas semanas, hace un poco más de un mes. Cuando llega a Los Ángeles, California, al aeropuerto LAX, el aeropuerto internacional de Los Ángeles, es detenido. Se le detiene y se le transporta a Nueva York, donde enfrenta cargos, acusaciones formales muy fuertes, muy gruesas, relacionadas a el narcotráfico. Esto causa un revuelo impresionante y al pasar de un mes, el gobierno de México, ese gobierno que ha tenido mucha justicia social, negocia con el gobierno de los Estados Unidos que se regrese
al general Cienfuegos para que enfrente la justicia en México. Pero el general Cienfuegos no enfrenta la justicia en México. Primero la enfrenta así en los Estados Unidos. Le digo, después de una investigación muy exhaustiva de varios meses del gobierno de los Estados Unidos, se presentan una serie de pruebas que lo vincularían a situaciones muy lamentables relacionadas al narcotráfico. Las acusaciones son tan fuertes y el personaje es tan importante en cuanto a contactos que cuando su defensa le solicita a la juez que lleva el caso, a la jueza que lleva el caso, que le permite llevar a cabo su proceso en libertad, esta lo niega tajantemente, le niega la libertad, llevar a cabo el proceso en libertad. Pero, insistimos, pasa el mes en el que el general Salvador Cienfuegos, está en prisión esperando sus procesos, tiene sus audiencias, hay una negociación abierta porque lo dan a conocer las mismas autoridades mexicanas entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, y se acuerda que el general Cienfuegos va a ser trasladado a México para que enfrente la justicia en México. Después de todas las acusaciones que había en Estados Unidos, todas las pruebas, el general Cienfuegos es trasladado por el US Marshal, en un avión del US Marshal, a México. Llega, se baja de ese avión, que es como una especie de avioneta, de un Learjet. Es revisado en cuanto a su salud y es notificado por la Fiscalía General de que hay una investigación en su contra, una carpeta de investigación sobre él en México. De inmediato se le deja en libertad. En 27 minutos, desde que bajó del avión, el general Salvador Cienfuegos deja el aeropuerto y se va a su casa. 27 minutos. Nadie que viaje de los Estados Unidos a México, si usted cuenta en lo que se bajan en un vuelo comercial, en lo que se bajan los pasajeros, en lo que en lo que escuchan en qué sala van a recibir su equipaje, en lo que pasan por aduanas, en lo que llegan al semáforo a nadie le toma 27 minutos tan rápido salir del aeropuerto. Pero así ocurrió con el general Salvador Cienfuegos. Y cuando llega el general Salvador Cienfuegos, pues es recibido muy bien por esa Fiscalía General, presidida por un hombre que ha sido cuestionado muchísimo, Alejandro Gertz Manero. De hecho, mire, yo lo hacía ya como broma y muchos también satirizaban al respecto, pero ahora ya no lo veo como una broma, es algo extremadamente doloroso. Muchos incluso han cambiado su apellido en lugar de Gertz Manero a Gertz Florero. Y es muy desafortunado ahora lo que le estoy comentando. Bueno, pues es clara la situación. El gobierno de México está pidiendo la extradición a México de Genaro García Luna. Y yo quiero que usted se cuestione esto, que lo reflexione. ¿Qué va a pasar si Genaro García Luna llega a este México en el que la periodista Anabel Hernández, nos ha dicho una y otra vez, tiene a tantos contactos, a tantos amigos y amigas, a tantos defensores? ¿Qué va a pasar cuando esos defensores salgan de sus coladeras en las agencias policíacas mexicanas? ¿Qué va a pasar cuando revisen el caso en la Fiscalía General de la República, donde según Anabel Hernández existen estos tapones? Es verdaderamente preocupante. Fue solo una pregunta. Y por eso es que yo le digo, hay una noticia buena y una noticia mala. Y aquí, señoras y señores, ya dependerá definitivamente de la autoridad en los Estados Unidos, como bien lo menciona el mismo Marcelo Ebrard. A mí, si usted me lo pregunta, creo que esto es algo muy criticable. Creo que esta sí es una situación verdaderamente lamentable que tendría que ser considerada. Y le voy a decir a Manuel Sánchez que si no le gusta, pues que se vaya por ahí. Pero, porque esas son mis opiniones. No sé si usted confía ciegamente en que cuando llegue Genaro García Luna a México va a ser juzgado, como enfrentó a la justicia Salvador Cienfuegos, pues qué buen analista es usted, ¿eh? Nótese mi sarcasmo.
Pero mire, vamos a ser claros en esto. Esto tiene que ser definitivo, señoras y señores. Nosotros somos los que tenemos la sartén por el mango. No nosotros sin censura, ¿eh? Nosotros como el pueblo de México. Nosotros fiscalizando esta realidad. Mire, se lo voy a poner muy, muy claramente. Es el gobierno de los Estados Unidos el que le solicitará en todo caso a una juez o a un juez la extradición. Y ese juez es el que determinará si hay indicios para que se le extradite a México a Genaro García Luna. El juez puede negar esto, ¿eh? Y los procesos de extradición duran muchísimo tiempo. Pero el juez puede determinar, ¿sabe qué? Sí, mándenselos a México. Eso sería terrible. Terrible. Mire, yo le pido por favor que no confiemos, es que esto es muy grave, ¿eh? Esto es muy, 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 muy grave. Me están llamando amarillista, me están diciendo que generalizo en este caso, pero a las pruebas me remito. ¿Está usted defendiendo la extradición de Genaro García Luna a México? ¿Usted que me llama amarillista? ¿Usted que me dice que generalizo? ¿Está usted defendiendo la extradición de Genaro García Luna a México? ¿No ha oído, no ha revisado, no ha reflexionado sobre los sembrados de Genaro García Luna en México? ¿No le parece que es verdaderamente injusto e irregular que a su llegada el general Salvador Cienfuegos haya sido liberado en menos de 27 minutos? Bueno, pues ahí está. Digamos que ese juez determina que en efecto Genaro García Luna regresa a México, con todos sus amigos, con todos los sembrados, aquí donde el Poder Judicial nos ha fallado a todos los mexicanos. Ese sería un escenario muy, muy oscuro para nosotros los mexicanos, en mi opinión. Pero insisto, el que tiene el sartén por el mango es usted, que nos ve y que nos escucha. Usted que fiscalizó ya al Instituto Nacional Electoral al decirle, al exigirle que no le diera registro a la organización de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Usted que le exigió a la Suprema Corte de Justicia que no bloquearan la consulta para juzgar a los expresidentes. Usted es el que puede exigirle a esa Fiscalía General, al Poder Judicial de México, que actúe como se debe. Ellos tienen el poder, pero nosotros, el poder per se, pero nosotros somos más. Nosotros y nosotras somos más. Me dice Magda Towen, ¿y qué hacemos, Toñito? Mejor que traigan al Chapo, Toño, etcétera, etcétera. Pura especulación, dice Marta Ramírez. No es especulación, Marta. ¿Qué hacemos? Punto número 1, señoras y señores. Exigir justicia, exigir cambios, reformas en el Poder Judicial, exigir que se separen de ese Poder Judicial los sembrados de Genaro García Luna, que haya un cambio inherente en ese Poder Judicial. Lo digo con muchísimo respeto, incluso exigir un distinto fiscal general. Eso es lo que queremos los mexicanos, uno que sea imparcial, uno que escuche a la población, uno que sí luche por esa constante y perpetua voluntad de darle a quien lo que le corresponde. ¿Especulaciones? No estoy especulando, le estoy dando lo que es la realidad. Dígame usted, Marta, si liberaron o no al general Salvador Cienfuegos. ¿Es eso especulación? Dígame usted si el general Salvador Cienfuegos tenía o no fuertes acusaciones de narcotráfico en los Estados Unidos. ¿Eso es especulación? No, eso es cierto. Dígame si la jueza que lleva su caso le negó o no el llevar su proceso en libertad. Se lo negó. Por las causas que tenía claras. No podemos dejar que este gobierno de la Cuarta Transformación y que el esfuerzo que se está haciendo para el progreso, para la justicia social, sea presionado por intereses poderosos. Nosotros somos los que debemos respaldar esta situación. No podemos
quedarnos de brazos cruzados. No podemos permitir que el Poder Judicial de México se salga con la suya una vez más. ¿Por qué se pide la extradición de Genaro García Luna? Mire, pongámoslo de esta forma, y es algo muy difícil de plantear. Hace unos momentos, el presidente le da la palabra al canciller Marcelo Ebrard, quien dice que ellos simplemente están cumpliendo con la solicitud de la Fiscalía General. La Fiscalía General les pide que se solicite una extradición de Genaro García Luna. Y ellos como gobierno tienen que cumplimentar la solicitud de la Fiscalía General. Yo me imaginaría, eso sí lo quiere ver como especulación si quiere, que llega si yo soy el canciller de México, llega a mi escritorio una solicitud de extradición de Genaro García Luna, pues yo diría, chingada madre, en ese momento. Y diría, pero no me queda de otra. De acuerdo en estricto sentido, de acuerdo a los procesos, tengo que cumplimentar esto que me pide la Fiscalía General. ¿Por qué la Fiscalía General está solicitando la extradición de Genaro García Luna? ¿Por qué no solicita, por ejemplo, la extradición de Luis Videgaray? ¿Por qué no solicita todavía la extradición de Tomás Herón de Lucio? Mire, hay acusaciones formales, en efecto, en juzgados del Estado de México a Genaro García Luna, y la Fiscalía General se basa en eso. Dice, no, pues que hay unas acusaciones ahí. Sí, pero tendrían que determinarlo ellos también. Ellos son los que pueden determinar si sí o no se exige esa extradición. Y yo hago la pregunta una vez más. ¿Por qué la Fiscalía General está solicitando la extradición de Genaro García Luna y no están solicitando la extradición de Luis Videgaray? ¿Por qué? Me va a decir la Fiscalía General, bueno, Toño, pues porque todavía no hay acusaciones formales contra él, todavía ni siquiera hay orden de captura en ningún juzgado, así que te chingas, me dirían, ¿no? Evidentemente, y tendrían tal vez razón en eso. Pero también es de su consideración, en definitiva, el solicitar o no una orden de extradición al gobierno de México para el gobierno de los Estados Unidos. A mí me da muchísimo coraje lo que le estoy diciendo. Yo sé que hay muchos a los que no les gusta lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. No tengo la verdad absoluta. Pero abramos los ojos, por favor. No permitamos la extradición de Genaro García Luna a México. Esos que me criticaron y que me llaman amarillista cachetón, como si fuera Irving. Esos que me critican y que me dicen especulador, amarillista, exagerado. ¿Ustedes quieren que regrese Genaro García? ¿Neta? ¿Ustedes quieren que regrese Genaro García Luna? ¿Ustedes creen que allá en México va a ser juzgado? ¿Va a enfrentar a la justicia? ¿Con todo el poder que tiene? Reflexiónelo, ¿eh? No es mi intención ofenderle. Reflexiónelo usted que me cuestiona con esto. Cuestióneme a mí y cuestiónese a usted mismo. Reflexiónelo, así de sencillo. Reflexiónelo. ¿Sabe quién va a estar muy feliz de que regrese Genaro García Luna? Sus amigos en los medios de comunicación tradicionales. Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola. Van a estar muy, muy felices, obviamente, el panismo en México. Felipe Calderón va a estar muy feliz que regrese su amigo. El saco de pus, o que en inglés se le llama Fleabag, que son saco de pulgas, pero bueno, Javier Lozano. Ellos van a estar, el tumbaburros va a estar muy feliz de eso. Como usted está feliz de que regrese Genaro García, estaría feliz de que regresara Genaro García Luna. Insisto con la pregunta, reflexiónelo, abramos los ojos, por favor, no todo es apoyo. También hay que cuestionar. Abramos los ojos, por favor. Bueno, señoras y señores, le voy a pedir a don David que le cambie el canal.